Siguiendo con esta serie de videos que hemos estado llevando acerca de Génesis y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hoy quiero tocar un tema acerca de José el soñador. Y pongámosle un título, de la cárcel al trono. Muy interesante, así que miremos qué dice la Escritura y cómo lo podemos relacionar con Cristo Jesús. Como dije, el título que podríamos colocarle a este video sería José de la cárcel al trono. Y es uno de los personajes míticos dentro del ambiente cristiano. Para muchos es un estándar, es algo que quisieran ser como este hombre. Se relata desde el capítulo 30 hasta el capítulo 50 y es más, abarca tal vez uno o dos versículos, dos capítulos del libro de Éxodo, este personaje. La Biblia se centra mucho en varias acciones y en varias cosas que tuvo este hombre. Es hijo de Raquel y de Jacob, es el primogénito de Raquel. Esto lo vemos por allá en el capítulo 30, versículos del 22 al 24. También es llamado el soñador, porque él, muchos sabemos, hubo varios sueños y en ellos los contó y los narró para después hacerse famoso por esto. Capítulo 37, versículos del 1 al 11, nos cuenta esta parte de este hombre muy especial. También sabemos que fue vendido como esclavo por sus hermanos, la envidia que levantó el ser o contar aquellos sueños, versículos o capítulo 37, desde el versículo 12 al 36. No estoy leyéndolos porque creo que es una historia muy conocida y nos tardaríamos un poco de tiempo en leer todos estos capítulos, pero usted lo puede leer y llevar una secuencia. También es acusado y tiene desprestigio por la esposa de Potifar. Génesis 39 nos cuenta esta historia muy épica, por cierto, sobre este hombre. Es puesto en la cárcel por esta circunstancia y por esta situación. Todo parte del capítulo 39 también vimos esto. Interpreta los sueños de dos hombres allá en la cárcel y después interpreta o es llevado a interpretar los sueños de Faraón. Capítulo 41 del capítulo 1 al 44. O sea, se fue desarrollando los últimos capítulos del libro de Génesis acerca de este hombre que es, vuelvo a decirlo, de una manera mítica e importante en la escritura hebrea. Se casa con una mujer egipcia y tiene dos hijos, Efraín y Manasés. Capítulo 41, versículos del 45 al 52. Nos cuentan o nos narran esta historia de este personaje. Lo más importante o tal vez lo más esencial en la vida de él es que administra el comercio en el pueblo donde llegó, a Egipto, y viene a ser el segundo después de Faraón. Muy interesante esto para él. Estamos hablando de los capítulos 42 al 45 del libro de Génesis. Se hace muy interesante porque un pueblo como este, siendo la potencia mundial de aquel entonces, llega este hombre y aquí está el título: de la cárcel hasta el trono, o de la cárcel a un lugar de mucha importancia en aquella nación tan grande. Se hace el segundo del trono, como ya lo dijimos, capítulos 46 y 47. Hace algo que de alguna manera es muy importante, porque por medio de él y por estar este hombre en Egipto, trae a su familia, a su papá y a sus hermanos y se establecen en Egipto y se establecen en la tierra de Gosén, que vino a ser como el lugar o el departamento o el estado o el lugar donde ellos fueron a vivir.
Y esto es muy importante y quiero hacer una reseña porque me parece que tiene mucha trascendencia. El pueblo de Egipto se convierte en la matriz para que el pueblo de Israel se formara y después de 400 años ellos salen a ser verdaderamente un pueblo. ¿Qué estoy tratando de decir? Entra en Egipto una horda o una familia con un clan con 75, 80 personas y tuvo que desarrollarse para 400 años después saliera casi 1 millón, 1,5 millones de personas ya siendo un pueblo, ya siendo fortalecido y con normas muy específicas como pueblo. Así que por eso es interesante este entrar en Egipto y formar, y vuelvo y digo, como la matriz para que se formara este pueblo. Este hombre de alguna manera es el prototipo de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, Jesucristo inició algo hace 2000 años, solo que ya no se llama Israel, se llama la Iglesia del Señor Jesucristo. Y está incrustada dentro de un mundo que de alguna manera representa también a Egipto y que se ha ido desarrollando a través de 2000 años. Y esto es bien importante. Muchos pensamos que Dios es como un mago, que puede hacer así y ya, sale un conejo como lo hacen los magos, o sale un ramo de flores o una paloma. No, Dios no es de esa manera. Dios hace las cosas con procesos. Y como inició un proceso con Abraham, después 3 patriarcas, después un hombre que se llamó José, y después un pueblo que se llamó Egipto, y después un hombre que se llamaba Moisés para sacar ese pueblo de Egipto, tuvo una formación de un pueblo. Lo pasa por un desierto por 40 años, lo lleva a una tierra para establecerlo como un pueblo y su pueblo, el de él. Esto es muy interesante. Cristo, entre varios de sus objetivos, al venir a la tierra, era a escoger o a recoger hombres o enseñarle a hombres a que tuvieran una estatura verdadera de seres humanos conforme a lo que Dios quería. Y Él desarrolla su vida como ejemplo para que nosotros pudiéramos de esa manera ser de la estatura y de la plenitud de Cristo. Eso lo dice allá el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 13, y dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo hace todo el esfuerzo de venir a la tierra con varios objetivos, pero este es uno de los objetivos primarios: enseñarle a la raza humana una forma de agradar y de vivir para Dios. ¿Y cómo lo es? Es llegando a la estatura de Cristo, haciéndonos como Cristo. Y Cristo, al dejarnos ese ejemplo, y hay muchos textos que podría citar, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Dice el Señor Jesucristo: yo vine a hacer la voluntad del Padre y no mi propia voluntad, y eso nos muestra todo ese andamiaje que hace el Señor Jesucristo para hacer que se parezcan a Él hombres y mujeres, seres humanos con esa misma esencia, con la esencia de Dios en su vida. Ya lo vimos en un video anterior. Primera de Pedro, quiero que miremos ese texto. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis corona incorruptible de gloria. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? A José fue llevado de la esclavitud al trono. Y es exactamente lo mismo que quiere hacer el Señor Jesucristo con nosotros: compartirnos su gloria, la gloria que Él adquirió allá en la cruz del Calvario, al morir y al resucitar y estar sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora regresa por aquellos que alcanzaron su estatura y que también recibirán la gloria compartida de Jesucristo para nuestras vidas.
Pero es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros o que en vosotros ha de manifestarse. ¿Qué gloria? La gloria de Cristo en nuestras vidas. Todo aquel que ha procesado su vida, que ha dejado que Dios procese su vida hasta un varón perfecto, hasta un hombre con madurez, con seguridad, hasta un ser humano lleno de la presencia del Espíritu Santo, Dios y el Señor Jesucristo quiere compartir la gloria con estas personas. Para dar galardones también viene el Señor Jesucristo, para dar galardones a aquellos que han pasado el proceso. José tuvo que pasar un proceso. Vimos varias partes de su vida, pero llegó al sitio donde Dios quería que él estuviera. Y mire lo que dice allá Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. A eso viene el Señor Jesucristo, a bendecirnos, a darnos sus galardones, a darnos su presencia, a compartir su gloria y a compartir su bendición con aquellos que aceptaron ese reto de ser como Cristo Jesús. Quiero terminar tal vez con este verso que está en Apocalipsis 22, 12. He aquí, dice el Señor Jesucristo, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué interesante. Interesante que el Señor Jesucristo venga con propósitos definidos. José tuvo un proceso para llegar al trono. Jesús tuvo un proceso para llegar al trono. Usted y yo tenemos un proceso para llegar al trono. José llegó a ser el que gobernaba sobre Egipto. Jesús, el que gobierna sobre el universo. Ustedes y yo, los que nos podemos sentar juntamente con Él a gobernar, a recibir lo que el reino que el Padre le da a nuestro Señor Jesucristo. Toda la segunda venida de Cristo reside en Él, es para Él y por Él. Muchos hacemos y pensamos que Jesucristo viene por Israel, por la iglesia, por un ser humano, porque somos santos. No, todo reside en Él. La segunda venida de Cristo es para Él, por Él y para Él. Solo que usted y yo podemos ser beneficiarios, porque Él quiere compartir su gloria con nosotros. Así que lo bendigo y le pido que siga estudiando la palabra de Dios, que la mire con fe, con seguridad y con la presencia de Dios en su vida. Dios lo bendiga.